Guerra de desgaste. ¿Por qué Estados Unidos no invadirá Irán y busca una salida en 45 días? Bienvenidos a esta actualización de emergencia sobre el conflicto entre la coalición liderada por Estados Unidos, Israel e Irán. Tras semanas de bombardeos y tensión máxima, el escenario ha dado un giro crítico. En este video, vamos a desglosar las variables reales, las presiones internas que están asfixiando a la administración Trump y por qué, objetivamente, una invasión terrestre está fuera de la mesa. Hablaremos de cómo la geopolítica del petróleo ha cambiado el juego, del desgaste interno en Estados Unidos marcado por la renuncia del director antiterrorismo y, finalmente, del desafío físico y logístico que representaría mover tropas por tierra. La geopolítica del petróleo y el bloqueo gris. Empecemos por el motor de esta guerra, el petróleo. Hace unas semanas, la teoría indicaba que si el barril tocaba los $120, la presión occidental obligaría a una tregua. Y el barril casi llegó a esa cifra. ¿Qué pasó? Estados Unidos reaccionó con una fuerza económica brutal. La Agencia Internacional de Energía liberó una cantidad récord de reservas de emergencia, 400 millones de barriles, para inundar el mercado y bajar artificialmente el precio. Paralelamente, suspendieron sanciones a otros países productores. Lograron bajar el crudo a $100, pero a un costo inmenso, están quemando sus reservas de seguridad. Por su parte, Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz totalmente, lo que sería un suicidio económico. En su lugar, aplica un bloqueo gris. El flujo ha caído un 60%, y mediante ataques selectivos con drones a refinerías en Arabia Saudita y Qatar, han disparado los costos de los seguros. Ya no es un shock de suministro, es un goteo constante de costos que alimenta la inflación global. Como ven en el gráfico, mientras la ofensiva aérea inicial de la coalición baja, la respuesta económica de Irán sube. El desgaste interno y la presión social. Este goteo económico está teniendo un efecto devastador dentro de Estados Unidos. La administración Trump prometió no más guerras interminables, y la realidad se está volviendo insoportable. El 17 de marzo, el sistema político de Washington tembló con la renuncia de Joe Kent, director del Centro Nacional contra el Terrorismo, NCTC. Kent, un veterano con 11 despliegues, no solo se fue, sino que publicó una carta incendiaria. Afirmó objetivamente que Irán no representaba una amenaza inminente antes de que Estados Unidos iniciara la Operación Furia Épica. Más polémico aún, insinuó que Estados Unidos fue arrastrado al conflicto por una campaña de desinformación de Israel. Esto desmantela la narrativa oficial de defensa propia. Esta renuncia, sumada al aumento del antisemitismo en las calles y las protestas universitarias, ha generado una fatiga de material en la cohesión social estadounidense. La opinión pública ya no respalda la guerra. Como muestra nuestro balance de daños, Irán está logrando un 75% de éxito en su guerra psicológica y social. No necesitan ganar militarmente, solo necesitan que la sociedad estadounidense se canse de pagar el costo de la guerra. El mito de la invasión terrestre. Con la presión social y económica al límite, muchos se preguntan, ¿Estados Unidos invadirá por tierra para terminar esto rápido? La respuesta corta es, objetivamente, es casi imposible. Irán es una fortaleza natural. Su geografía, marcada por los montes sagros y vastos desiertos centrales, es una pesadilla para un ejército invasor. Una operación terrestre potente para una invasión total, objetivo Teherán, requeriría cifras abrumadoras. Estamos hablando de un mínimo de 500.000 a 800.000 soldados. Para ponerlo en perspectiva, en 2003 Estados Unidos entró en Irak con unos 170.000 hombres. Para Irán, se necesitarían al menos 5 divisiones completas y entre 2.000 y 3.000 tanques pesados. El problema no es solo moverlos, es alimentarlos. Aquí está la clave, el suministro. Mantener esa fuerza requiere miles de toneladas de suministros diarios, que deben pasar por el estrecho de Hormuz o por rutas montañosas complejas. Si Irán mantiene su bloqueo gris, o lo intensifica, la línea de suministro se corta. El ejército invasor quedaría atrapado y sin recursos en territorio hostil. El escenario de salida.
Entonces, si no hay invasión terrestre, ¿cuál es el plan? Aquí es donde entra la teoría de los 45 días para una salida estratégica. Trump necesita cobrar su victoria aérea antes de que la presión interna y el costo económico se vuelvan incontrolables. Militarmente, la coalición ha logrado mucho, han eliminado físicamente a la cúpula del régimen, 95% de éxito estimado en mando y control, y ha neutralizado el 80% del poder naval de Irán. Trump puede declarar, hicimos el trabajo, Irán ya no es una amenaza. Sin embargo, esta salida debe manejar la carga ideológica. Como muestra nuestra comparativa histórica, la narrativa de Joe Kent sobre el control israelí alimenta tropos de odio antiguos, como el del titiritero moderna. Una salida apresurada que parezca una concesión a Israel podría inflamar aún más el antisemitismo en casa. Trump busca un acuerdo rápido, probablemente mediado por China o Rusia, que le permita retirar las tropas antes de mayo, cuando las protestas universitarias se descontrolen, declarando una paz por agotamiento. Finalmente, un punto de preocupación regional. Si la guerra provoca una llegada masiva de refugiados judíos hacia Argentina, que tiene la comunidad más grande de Latinoamérica, y esta se combina con narrativas de conspiración como el Plan Andinia, el riesgo de antisemitismo y violencia social en ese país es muy alto en un horizonte de 3 años. El odio reciclado que vimos en la comparativa histórica encuentra terreno fértil cuando la economía y la sociedad están bajo presión. La guerra de 2026 es una guerra de desgaste económico y social, no de trincheras. Estados Unidos ha demostrado que puede destruir la infraestructura de Irán desde el aire, pero no tiene la voluntad política ni la capacidad logística para ocupar su territorio. Buscan una salida táctica rápido, antes de que el costo interno sea mayor que el beneficio militar. La declaración de victoria. Y llegamos al punto de quiebre. Hoy, 23 de marzo, el presidente Trump ha lanzado el mensaje que todos esperábamos: Estados Unidos no enviará tropas terrestres a Irán. Trump ha sido pragmático. Ha declarado que la infraestructura militar de Irán ha sido suficientemente degradada desde el aire y que no está dispuesto a sacrificar vidas estadounidenses en las montañas de los Zagros. Pero leamos entre líneas, esta decisión no es solo militar, es supervivencia política. Con el Congreso negando los $200.000 millones y las calles de Estados Unidos encendidas por el antisemitismo y las protestas, Trump ha elegido la salida de emergencia. Esto confirma nuestra teoría, estamos en el día 24 de los 45 que pronosticamos. Al renunciar a la invasión terrestre, Estados Unidos le pone fecha de caducidad a la intensidad del conflicto. Ahora la guerra se traslada a las mesas de negociación, probablemente en Omán o Ginebra, donde se buscará un acuerdo de convivencia que permita bajar el precio del petróleo y calmar las aguas antes de las graduaciones universitarias de mayo. La guerra de 2026 no termina con una bandera en Teherán, sino con un suspiro de alivio en Washington y un mercado energético que respira de nuevo. Pero atención, el costo social, el odio sembrado y las fracturas en comunidades como la Argentina, son cicatrices que no se curarán en 45 días.